Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo diferencial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Vamos a analizar esta función. La función dice f de x va a ser x cuadrado menos 3 cuando el x sea mayor o igual que 3 y va a ser x menos 3 cuando x sea menor estricto que 3. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio y el recorrido de la función. Para determinar el dominio nos damos cuenta que tanto x cuadrado menos 3 como x menos 3 no ofrecen ninguna restricción. Y además, todos los reales están cubiertos en estos dos intervalos, en estos dos tramos. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser la unión entre menos infinito 3 con de 3 a infinito, y eso quiere decir todos los reales. Para el recorrido de la función vamos a hacer lo siguiente. Para x mayor o igual que 3, la función x cuadrado es mayor o igual que 9 y por lo tanto la función x cuadrado menos 3 es mayor o igual que 6. Por otro lado, para x menor que 3, la expresión x menos 3 es negativa y por lo tanto lo que tenemos aquí es que la parte de arriba o la parte derecha de la función tiene como recorrido, si llamamos a esto de aquí f1 y esto de aquí f2, entonces tenemos que el recorrido de f1 va a ser desde 6 hasta infinito y por esto de aquí el recorrido de f2 va a ser desde menos infinito hasta 0. Por lo tanto, el recorrido de la función es desde menos infinito hasta 0, unión desde 6 hasta infinito, perdón. Ok, vamos a mirar ahora la siguiente pregunta. Tenemos la misma función, la copié aquí dos veces, y tenemos que determinar si f es par o impar. Determinar que si f es par o impar significa demostrar que o f de x es igual a f de menos x, o la imparidad, que es que f de menos x es igual a menos f de x. En este caso, no se cumple ninguna de las dos. Por ejemplo, tomemos un número cualquiera, el 5. F de 5 es, estamos aquí, ¿cierto? Mayor que 3. Así que esto es 25 menos 3, o si prefieren, hacemos un paso intermedio, 5 al cuadrado menos 3 igual a 25 menos 3, que es igual a 22. F de menos 5 es igual, el menos 5 está aquí, ¿cierto? Es menor que el 3. Así que me queda menos 5 menos 3, que es igual a menos 8. Y no son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, la función no es par. Pero tampoco uno es menos el otro. Por lo tanto, la función tampoco es impar. Por lo tanto, no es par ni impar. ¿Sí? Ya, vamos a ver la siguiente pregunta. La misma función, ¿cierto? Intersección con los ejes coordenados. Entonces tenemos que primero podemos hacer con el eje Y, que es más fácil. Estamos buscando f de 0. Y el 0 cae aquí, ¿cierto? El 0 es menor que el 3. Por lo tanto, f de 0 es 0 menos 3, que es lo mismo que menos 3. Por lo tanto, el punto 0 menos 3 es el intercepto con el eje Y. Intercepto con el eje Y. Ahora, para el eje X, debemos resolver la ecuación f de x igual 0. Pero podría ser que la solución esté en los x mayor o igual que 3, o podría ser que la solución esté en x menor que 3. Entonces nos vamos a poner en este escenario, y en este escenario tenemos que resolver x cuadrado menos 3 igual 0, ¿cierto? Y eso quiere decir x cuadrado igual 3, y por lo tanto x o es raíz de 3, o x es menos raíz de 3. Pero resulta que ni el raíz de 3 ni el menos raíz de 3 son mayores que 3. Por lo tanto, en esta zona no hay interceptos con el eje X. ¿Ya? Vamos a ir a mirar esta otra. Esto sería x menos 3 igual 0, y eso implicaría que x es igual a 3.
Ah, pero x igual a 3 no está en esta zona, por lo tanto aquí tampoco hay intercepto con el eje x. Por lo tanto, no hay raíces. Raíces se le llama a los interceptos con el eje x. Perfecto. Vamos a mirar la siguiente pregunta. La pregunta es si f es inyectiva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si f de x es igual a f de y, tenemos que probar que en realidad x es igual a y. ¿Sí? Ya, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si x e y están desde menos infinito a 3, entonces tenemos que f de x igual a f de y significa x menos 3 igual a y menos 3, y eso significa x igual a y, ¿cierto? Así que si los dos están del mismo lado, la función es inyectiva. Ahora, ¿qué pasa si los dos están del otro lado de la gráfica? Entonces tenemos que f de x igual a f de y. Eso significa que x cuadrado menos 3 es igual a y cuadrado menos 3. Eso significa que x cuadrado es igual a y cuadrado. Y lo que yo quiero hacer ahora es aplicar raíz aquí, ¿cierto? Pero para hacer raíz tengo que poner un más menos al frente. Entonces x es igual a más menos y. Ah, pero no puede ser uno menos el otro, porque ambos son positivos. Así que tienen que ser iguales. ¿Sí? Y por lo tanto, también es inyectiva en esta zona. También funciona. Es inyectiva. Pero ¿qué podría pasar? Miren, déjenme hacer un simple dibujo de qué podría pasar. Podríamos tener una situación como esta, ¿o no? O mejor aún, podríamos tener una situación como esta. Yo sé que una función es cuadrática y la otra es una recta. Estoy tratando de mostrar la situación. Esta función de aquí es inyectiva. Esta función es inyectiva. Pero resulta que hay dos alturas que van, o dos valores que van a parar a la misma altura. Y esta situación no la hemos considerado todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer para considerar esta situación? Vamos a decir, ¿qué pasaría? A lo mejor es buena idea que borre aquí. ¿Qué pasaría si uno de los x, el x está en un lado, por ejemplo, x menor que 3, y al mismo tiempo y es mayor o igual que 3? Y además de eso, se da que f de x es igual a f de y. ¿Sí? ¿Puede pasar que x sea igual a y? No, cierto, no puede pasar porque están en conjuntos distintos. Pero de todas maneras yo necesito que esta afirmación de aquí sea verdadera. Y como esto es falso, entonces necesito que esto también sea falso. ¿Qué quiere decir eso? Necesito resolver la ecuación f de x igual a f de y y ver qué pasa. Entonces escribimos x menos 3 igual a y cuadrado menos 3. Y eso quiere decir que sumando 3 en ambos lados, que x es igual a y cuadrado. Pero resulta que y es mayor o igual que 3. Eso implica que y cuadrado es mayor o igual que 9. Entonces x es mayor o igual que 9, lo cual es una contradicción, porque x es menor que 3. Por lo tanto, esta ecuación no tiene ninguna solución. Por lo tanto, tenemos una situación falso implica falso aquí, que es verdadero, y por lo tanto la función es inyectiva. Por lo tanto, f es inyectiva. ¿Ok? Determine si es sobreyectiva. Bueno, ya vimos en el recorrido, si mal no recuerdo, el recorrido de la función es de menos infinito al 0 unido con de 6 a infinito, ¿cierto? Eso significa que todo en la línea real, en el eje real, todo el espacio del 0 al 6, nadie lo cubre. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 5 no es imagen de nadie. Entonces podemos escribir para todo x en el dominio f de x distinto de 5. Y entonces no nos llega a todos los reales. Después dice sea g de x igual a la función x más 5 determine f o g de x. Entonces eso quiere decir f o g de x es igual a f
de g de x. Y eso va a ser g de x al cuadrado menos 3 cada vez que g de x sea mayor o igual que 3 y g de x menos 3 cada vez que g de x sea menor que 3. Entonces lo que tenemos que resolver ahora es g de x mayor o igual que 3. Eso quiere decir x más 5 mayor o igual que 3. Y eso quiere decir, restando 5 en ambos lados, x mayor o igual que menos 2. Entonces tenemos que la composición, se me perdió la página. Y por lo tanto, g de x menor que 3 significará que x más 5 es menor que 3 y por lo tanto x menor que menos 2. Luego, la composición entre las dos funciones f o g de x será x más 5 al cuadrado menos 3 si x es mayor o igual a 2, a menos 2, y x más 5 menos 3 si x es menor que menos 2. O equivalentemente, x cuadrado más 10x más 22 si x es mayor o igual que menos 2 y x más 2 si x es menor que menos 2. Muy bien, eso es todo por este video. Que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video de cálculo diferencial.